Vamos a analizar la partida más emocionante y más larga del match que están disputando Dinh Liren y Gukesh Domaraju. Esta partida se jugó el 3 de diciembre, es decir, ayer, en Singapur, en el match por el Campeonato del Mundo. Lo que está en juego es el Campeonato del Mundo. La partida la he analizado con el programa Stockfish 16. Piezas blancas para Gukesh Domaraju y piezas negras para Dinh Liren. Es una partida muy emocionante. Caballo F3, D5, G3, G6, D4, alfil G7, C4, C6, alfil G2, caballo F6, enroque de Gukesh, enroque de Dinh Liren y torre E1. Aparte de torre E1, las blancas también podrían haber jugado aquí C por D5 y también B3. Tanto C por D5 como B3 son alternativas jugables. Gukesh elige torre E1, D por C4, E4, alfil G4 y caballo b d2 amenazando al peón que está en C4. Aquí Dinh Liren va a jugar C5. También va en la alternativa B5. B5, H3, alfil C8, A4 y la posición estaría igualada. Caballo b d2, C5, D5. Las blancas tienen una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. E6, H3, amenazando al alfil que está en G4. En lugar de H3 también se podría haber jugado caballo por C4, caballo por C4 y caballo D7. También H3, alfil por F3, alfil por F3, E por D5, E por D5 y aquí Gukesh ha conseguido la pareja de alfiles. Sí, caballo por D5, caballo por C4, caballo B D7, juega Dinh Liren y la idea de Dinh Liren es jugar caballo B6. Hay que adelantarse y jugar caballo por C4, B5, caballo E3, se amenaza ahora al peón, dama B6, alfil F4, torre Fe8, dama D2, torre A D8, caballo C2 y caballo F8. Y fíjate en ese peón aislado que tiene Gukesh en la casilla D5. Está atacado por dos piezas, la torre y el caballo, y está defendido por la dama y el alfil. B4 y C4. Alfil E3 amenazando a la dama, dama A6. Dinh Liren amenaza ahora la jugada caballo E4, alfil D4. Ahora no se puede jugar caballo por D5 debido a la jugada torre por E8. No se puede, es incomestible el peón de D5. Lo correcto es torre por E1, torre por E1 y dama por A2. Aparentemente Dinh Liren ha ganado un peón, pero Gukesh lo va a recuperar y además vamos a entrar en una variante que es un pelín complicada. Torre A1, se amenaza a la dama e indirectamente también al peón de A7. Y aquí vamos a llegar al primer momento crítico donde nos vamos a detener. Dinh Liren va a jugar ahora dama B3. Hubiera sido muy interesante la jugada C3, amenazando a la dama. Vamos a verlo porque hay un sacrificio de pieza incluido. Si C3, amenazando a la dama, hay tres posibilidades. Alfil por C3, dama por C3 y torre por A2. Vamos a analizar en primer lugar alfil por C3. Si alfil por C3, lo mejor es dama C4, alfil por F6. Hay que tener en cuenta que se amenazaba caballo E4. Entonces hay que jugar alfil por F6, alfil por F6 y torre por A7. Y las blancas tendrían una pequeña ventaja. Además, fíjate que tendrían un peón de más. Lo puedes ver aquí abajo puedes ver las piezas. Vale, hemos analizado tras C3
Hemos analizado alfil por C3. Vamos a analizar ahora torre por A2. Torre por A2 hubiera seguido C por D2. No se puede capturar en A7 debido a la jugada caballo por D5. Lo mejor es jugar alfil C3, D1 coronando dama, alfil por D1, caballo por D5, alfil por G7, caballo por B4. Se amenaza al alfil que está en D1 y aquí las negras tendrían una pequeña ventaja. Serían las negras las que tendrían una pequeña ventaja. Fíjate también en que las blancas tienen la pareja de alfiles a cambio de un caballo y dos peones. Las negras amenazan a este alfil de G7 y también amenazan a este alfil que está en D1. Aquí las negras tendrían una pequeña ventaja. Volvamos a la posición anterior. Tras C3 hemos analizado alfil por C3. Hemos analizado también torre por A2. Vamos a analizar ahora la jugada dama por C3. Si dama por C3, caballo por D5, amenazando a la dama, lo mejor es jugar alfil por D5. Fíjate que si torre por A2, caballo por C3. Lo mejor es alfil por D5, alfil por D4. Ahora se amenaza a la torre. Y lo mismo, si torre por A2, alfil por C3. Lo mejor que hay aquí para las blancas es una jugada un poco aguda, que es alfil por F7 jaque. No se puede capturar con el rey debido a la jugada dama F3. Lo mejor es capturar con la dama. Dama por F7. Ahora se amenaza al peón de F2. Alfil, caballo por D4, caballo por alfil. Dama C4, dama por C4 y B por C4. Y la posición sería de tablas. Hemos visto una posición muy complicada con cambios de piezas, pero esto serían tablas. Bueno, vamos a la posición anterior, tras torre A1, que es lo que juega Guqués. Din Liren no jugó C3, Din Liren juega dama B3, amenazando al alfil que está en F3. Y Guqués lo defiende con la jugada torre A3, amenaza a la dama y de paso protege al alfil. Dama B1, jaque, rey G2 y torre D7, juega ahora Din Liren. Hubiera sido mejor la jugada caballo 6 D7. El caballo de F6 colocarlo en D7 hubiera sido un poquito mejor. Vamos a verlo. Caballo 6 D7. Se amenaza alfil por D4. Torre por A7. Alfil por D4. Caballo por D4. Torre E8. Caballo por B5 y dama D3. Y las blancas tendrían ventaja. Volvamos a la posición anterior, como he dicho antes. Caballo 6 D7 era lo que más resistencia ofrecía para las negras. Torre D7 juega Din Liren y Guqués juega torre A5, amenazando al peón que está en B5. Dama B3. Aquí se puede jugar torre por B5, pero Guqués no tiene prisa, juega primero torre A3 de nuevo, dama B1 y torre A5. ¿Por qué repiten jugadas? Hay que tener en cuenta que los jugadores tienen 2 horas para hacer las primeras 40 jugadas. Entonces es muy común que repitan jugadas para ganar tiempo. Torre A5, dama B3 de nuevo. Aquí en lugar de dama B3 también era interesante la alternativa caballo E8. Caballo E8, torre por D5, alfil por D4 y caballo por D4. Era interesante. Volvamos a la posición anterior, tras torre A5, dama B3. Y ahora Guqués no vuelve a jugar torre A3. Guqués ahora juega torre por B5. Dama D3 y dama F4. Una imprecisión por parte de Guqués ahora. Era mejor la jugada alfil E3. Alfil E3, caballo E8, dama por D3 y C por D3 y las blancas tendrían ventaja. Fíjate que
Las blancas tienen un alfil a cambio de un caballo. Y este peón está sentenciado, aislado y solo es difícil de defenderlo. Por otro lado, las blancas tienen este peón de B4 y este de D5. Así que esto hubiera sido mejor para Guqués. En lugar de alfil D3, Guqués jugó dama F4, una imprecisión. Y ahora, dama por C2, aparentemente Guqués se ha dejado al caballo de C2, pero lo va a recuperar. Dama por C2, alfil por F6, dama F5, dama por F5. Aquí, en lugar de dama por F5, también varía la jugada alfil G5. Alfil G5, dama D3, dama E3, dama por E3, alfil por E3 y H5 con ventaja blanca. También valía cualquiera de las dos. Volvamos a la posición anterior, tras dama F5, Guqués prefiere simplificar la posición. Hay que tener en cuenta que ahora mismo las blancas tienen ventaja. Entonces jugar alfil G5 sería un pelín complicado. Guqués elige el camino fácil, juega dama por F5, G por F5, alfil por G7 y rey por G7. Y ha conseguido doblar los peones de Din Liren. Torre C5, caballo G6, torre por C4, caballo E5, se amenaza a la torre que está en C4, torre D4, caballo C6. Ahora se amenaza a la torre, no se puede jugar D por C6 porque cae la torre. Esta torre está en defensa. Torre F4. Probablemente, según Stockfish, D por C6 hubiera conducido a lo siguiente. D por C6, torre por C4, alfil E2. Hay que tener en cuenta que la torre amenaza al peón que está en B4. Alfil E2 amenazando C7 y torre D2 y la posición estaría igualada. Las blancas tienen un alfil y un peón a cambio de la torre. Esto dice que la posición está igualada. Vamos a la posición anterior tras caballo C6. Hemos analizado D por C6, que a Guqués no le gustó mucho. Guqués juega torre F4. Ahora se amenaza al caballo. Caballo E7, B5, rey F6, torre D4, H6, rey F1. Aquí viene un error por parte de Din Liren que casi le cuesta la derrota. Din Liren va a jugar ahora rey E5 y esto es un error. Lo correcto era jugar caballo C8. Caballo C8 era lo correcto y las blancas tendrían una ventaja considerable, aunque no se puede decir que ganen la partida en absoluto. Digamos que las blancas juegan a ganar y las negras juegan por las tablas. Aquí abajo puedes ver que las blancas tienen un caballo y un peón a cambio, perdón, un alfil y un caballo a cambio de un alfil y un peón a cambio de un caballo. Por tanto, son las blancas las que tienen ventaja. Pues la jugada caballo C8 hubiera sido interesante. Din Liren juega rey E5, un error. Ahora con el rey de N5 se amenaza a la torre que está en D4 y el peón que está atacado por 3, rey, caballo y torre, y está defendido por alfil y torre. Torre H4 jugó Guqués, caballo por D5. Aquí a Stockfish le gusta más la jugada torre D6. Torre D6, torre A4 y caballo C8. Esto es lo que prefiere Stockfish. Torre D6, torre A4 y caballo C8. Pero tras torre H4, ahora mismo las blancas son las que tienen ventaja, tienen un peón de más y además han doblado los peones de Din Liren. Caballo por D5, torre por H6, caballo C3. Nuevamente también era interesante la alternativa caballo F6. Caballo F6 era interesante. Caballo C3 amenazando al peón que está en B5 y torre C6.
Ahora se amenaza al caballo y no se puede jugar caballo por F5 debido a la jugada torre C5. Quedaría jaque al rey que está en E5 y al caballo que estaría en B5. Dinirén juega la correcta al caballo E4. Y aquí viene un error por parte de Guqués. Guqués que ahora mismo tiene ventaja, está ganando la partida. Guqués ganaba la partida con la jugada H4. Tenía que haber puesto en marcha este peón de H4 e intentar coronar. Guqués va a jugar ahora rey E1. Rey E1 realmente es una pérdida de tiempo. Lo correcto era H4 y lo mejor que tienen las negras es caballo de 6. Y las blancas tienen ventaja. Rey E1, F6. También valía torre de 5, torre de 5, alfil de 2, torre de 4 y H4 con ventaja blanca. También valía. Dinirén jugó F6. Ahora lo mejor era jugar torre C8. Guqués juega H4, y esto es otro error de Guqués. Debería haber jugado Guqués aquí torre C8. La jugada H4 es un error. H4, torre D3, se amenaza al alfil D1. Nuevamente otra imprecisión de Guqués. Aquí en lugar de alfil D1 hubiera sido mejor jugar rey E2. Rey E2, torre D5, B6, A por B6 y torre por B6. Y Guqués tenía una ventaja decisiva. Tiene un peón de más y Dinirén tiene estos dos peones doblados. Volvemos a la posición anterior. Tras torre D3 hemos analizado rey E2, que era lo correcto, y luego cambiar estos peones. Probablemente eso le hubiera llevado a Guqués a la victoria. Guqués jugó alfil D1, F4, y ahora tras estas últimas imprecisiones de Guqués se puede decir que la posición es de tablas. Ahora la posición está igualada. G por F4, jaque, rey por F4, alfil C2, amenazando a la torre, torre D5, se amenaza al peón que está en B5, torre C4, se amenaza ahora al caballo, F5 para defenderlo. De nuevo las negras amenazan al peón de B5 y torre B4, otra imprecisión de Guqués, aunque la posición ya está igualada. Guqués debería haber jugado aquí alfil D1. Alfil D1, torre por B5, F3 y torre 5. Aunque tampoco es suficiente para ganar, la posición ya es de tablas. Torre B4, rey F3, alfil D1, jaque, rey E2 y torre B3. Ahora no se puede jugar caballo por F2 debido a la jugada alfil F3, que daría jaque al rey y a la torre que está aquí en D5. Torre E5, F4, amenazando a la torre, torre E7, torre E3, torre H7, se amenaza al peón que está en H4, H5, caballo F6, se vuelve a amenazar al peón con torre y caballo, es indefendible el peón, torre 5, caballo por H5 y torre por F5. Caballo G3, amenazando a la torre, torre F8, torre B7, amenazando ahora al peón de B5, alfil A4 para defenderlo, rey F3. Hay que tener en cuenta que las blancas aquí amenazan la jugada F5, amenazan a adelantar este peón F5, sería muy desagradable. Rey F3, F5, rey F4, F6, caballo E4, alfil C2, amenazando al caballo, caballo D6, torre D8, amenazando al caballo nuevamente, y rey E5. Aquí hubiera sido un tremendo error jugar caballo por B5. Si las negras juegan caballo por B5,
sencillamente alfil b3. Fíjate, hubiera sido un tremendo error. Caballo por b5 y ahora alfil b3. Y ahora la idea es avanzar a este peón. Por eso tras torre d8, amenazando al caballo, Din Liren juega rey e5, la jugada correcta. Ahora sí se amenaza al peón, alfil b3, caballo f7. Fíjate aquí que nuevamente no se puede capturar debido a la jugada f7. Caballo f7, amenazando a la torre. Torre d5, jaque al rey. Rey por f6, rey d2, torre b6, alfil c4, torre d6, rey c3, torre por d5, alfil por d5, caballo d6, rey b4, caballo por b5, tías son tablas, rey por b5, a6 y rey por a6. Y aquí se firmaron tablas por material insuficiente. Esta es la partida más larga y más emocionante que ha habido del match, en la cual el jugador indio Gukesh se colocó por delante, llegó a tener opciones de victoria, llegó a tener una posición totalmente ganadora y al final cometió una serie de imprecisiones, mientras que Din Liren jugó como una máquina. Al final Din Liren encontró una variante de tablas in extremis.